Durante siglos, el exorcismo ha sido considerado un ritual exclusivamente religioso, una batalla entre la fe y una oscuridad sin nombre. Pero, ¿qué pasaría si alguien intentara demostrar científicamente si una posesión es real? ¿Qué ocurriría si la ciencia, en su afán por explicarlo todo, se atreviera a mirar de frente al abismo? En el año 2011, un experimento no autorizado, oculto entre archivos clínicos y reportes incompletos, intentó responder una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Puede la ciencia explicar, o incluso provocar, un exorcismo? Lo que ocurrió durante ese experimento nunca fue publicado oficialmente. Los involucrados guardaron silencio absoluto, y algunos de ellos simplemente desaparecieron. Y algunos de ellos simplemente desaparecieron. Esta es la historia del experimento E19, la crónica de cómo un grupo de científicos intentó encerrar a un fantasma en una caja de Petri, sin imaginar que tal vez, solo tal vez, lo lograrían. El cerebro detrás de esta audaz y peligrosa empresa fue el Dr. Alan Weiss, un neurocientífico brillante pero controvertido, especializado en los rincones más oscuros de la mente humana, en trastornos disociativos, estados alterados de conciencia y la actividad cerebral llevada a condiciones extremas. Weiss sostenía una teoría que sacudía los cimientos tanto de la fe como de la psiquiatría tradicional. Para él, los casos de posesión no eran demonios invadiendo un cuerpo, sino cerebros empujados más allá de sus propios límites, manifestando capacidades latentes y aterradoras. Su hipótesis era simple y a la vez impensable. Si los síntomas de una posesión son producto del cerebro, entonces podrían ser replicados en un laboratorio. Propuso recrear las condiciones ambientales y psicológicas de un exorcismo, pero despojándolo de todo su componente religioso. Quería monitorear el cerebro humano en tiempo real, mientras era sometido a los mismos estímulos que un poseído, para ver qué ocurría. Su objetivo era demostrar que todo era una compleja alucinación neuroquímica. Como era de esperarse, el proyecto fue rechazado públicamente por todos los comités de ética, pero en secreto, una fundación privada, fascinada por las implicaciones, decidió financiarlo. El escenario estaba listo para el experimento más peligroso jamás concebido. Para un experimento así, se necesitaba un sujeto muy particular. La encontraron y fue identificada únicamente como sujeto a Treseanu, una mujer de 26 años, sin antecedentes penales y con un diagnóstico oficial de trastorno disociativo severo, pero su caso iba más allá de los libros de texto. Había sido testigo de fenómenos que ningún médico había podido explicar o catalogar. Sufría cambios abruptos y dramáticos de voz, pasando de su tono normal a registros guturales y profundos. Padecía episodios de amnesia total que duraban horas, durante los cuales no recordaba nada de lo que había hecho o dicho. En estados de crisis, era capaz de hablar lenguajes antiguos que Concetto-Menti jamás había aprendido. Y lo más inquietante, desarrollaba una fuerza física anormal, muy superior a la que su complexión delgada sugería. Ella aceptó participar voluntariamente en el experimento del Dr. Weiss. Su motivación era clara y desesperada. En sus propias palabras, le dijo al equipo: sí, esto no es algo sobrenatural. Si no hay nada dentro de mí, entonces quiero saber qué me está pasando. Necesito una respuesta. Ella no buscaba un milagro, buscaba una explicación. Quería que la ciencia le diera el nombre de su demonio personal. El laboratorio fue adaptado para convertirse en una sala de observación perfectamente controlada. Nada podía dejarse al azar. Se instalaron cámaras térmicas para detectar cualquier fluctuación de temperatura, sensores de actividad eléctrica cerebral pegados a su cuero cabelludo para mapear cada impulso neuronal, monitores cardíacos y de constantes vitales, y un sistema de registro de audio de alta fidelidad que capturaría hasta el más mínimo susurro. El experimento no se basaba en la confrontación,
sino en la simulación. El procedimiento era una coreografía precisa de estímulos diseñados para desestabilizar la mente. Se la sometió a una privación sensorial parcial para aumentar su sugestionabilidad. Luego, la expusieron a estímulos auditivos que imitaban el ritmo y la cadencia de los rituales religiosos, pero usando palabras neutras. Le leían textos antiguos, elegidos por su fonética y no por su significado explícito. Finalmente, emitieron frecuencias sonoras de baja intensidad, diseñadas específicamente para inducir estados disociativos y alterar la percepción de la realidad. Durante los primeros 6 días, no ocurrió nada fuera de lo esperado. La actividad cerebral del sujeto a -13 mostraba patrones consistentes con su diagnóstico. El equipo empezaba a creer que la teoría de Weiss era correcta. Todo era un fenómeno mental predecible. Hasta el día 7. A las 2:17 de la madrugada del 7º día, el infierno se desató en los monitores. Sucedió sin previo aviso. Todos los sistemas se alteraron simultáneamente, como si una oleada de energía invisible hubiera barrido la habitación. La actividad cerebral del sujeto A13 explotó. Los gráficos mostraron picos eléctricos nunca antes registrados en un cerebro humano. Patrones tan anómalos que parecían fallos del sistema, zonas del cerebro que normalmente nunca se activan juntas, como el centro del lenguaje y el control motor primario, se encendieron al unísono. Los ritmos cerebrales no coincidían con ningún patrón conocido, ni de vigilia, ni de sueño, ni de epilepsia. Al mismo tiempo, la temperatura de su cuerpo descendió 3 grados centígrados en menos de 1 minuto, un cambio fisiológicamente imposible. Las cámaras térmicas mostraron cómo su silueta se enfriaba, volviéndose de un azul oscuro en la pantalla. Y entonces, en medio del silencio atónito del equipo de control, habló. No fue un grito, no fue un ataque de pánico. Fue una voz calma, grave, resonante y completamente distinta a la suya. Una voz que parecía llenar la habitación, aunque sus labios apenas se movieron. Las palabras que pronunció helaron la sangre de todos los presentes. No debieron llamarnos. Los investigadores, aferrándose a la lógica, intentaron convencerse de que era una reacción disociativa extrema, una manifestación de su trastorno. Pero entonces, la voz comenzó a responder preguntas que nadie había formulado en voz alta. Los registros de audio muestran un silencio absoluto en la sala de control, pero en la grabación se oyen las respuestas claras y precisas de la voz. Respondía a los pensamientos de los científicos, sabía sus nombres, mencionó detalles íntimos de sus vidas que era imposible que conociera. El terror dejó de ser una hipótesis y se convirtió en la única realidad posible en esa sala. El experimento ya no les pertenecía. Desesperados y con el pánico apoderándose de ellos, el equipo rompió el protocolo. Decidieron hacer algo que juraron nunca hacer: replicar un ritual de exorcismo tradicional, no como un acto de fe, sino como un último estímulo experimental para intentar revertir el proceso. Uno de los asistentes comenzó a recitar las palabras de un antiguo texto latino, las mismas frases usadas durante siglos para expulsar entidades, mientras las palabras llenaban la sala a través de los altavoces. La actividad cerebral del sujeto A13S volvió completamente caótica, una tormenta eléctrica sin control. Las cámaras térmicas mostraron algo aún más aterrador: sombras frías, formas oscuras que parecían moverse alrededor de su cuerpo, desprendiéndose y volviendo a unirse a ella. El sujeto A13 se comenzó a llorar, pero su rostro permanecía inmóvil, como una máscara de cera. Las lágrimas simplemente brotaban de sus ojos abiertos y fijos en el techo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Uno de los investigadores, un joven neurólogo que observaba los monitores, se desplomó y perdió el conocimiento sin motivo aparente. Uno de los investigadores, un joven neurólogo que observaba los monitores, se desplomó
y perdió el conocimiento sin motivo aparente. Al otro lado de la sala, otro científico comenzó a repetir frases en voz alta, frases que no estaban en el guión que se leía. Eran las mismas palabras que la voz del sujeto había pronunciado antes. El pánico fue total. El doctor Weiss gritó la orden de cancelar el experimento de inmediato. Cortaron la energía, los estímulos, todo, pero la grabación de audio, alimentada por una batería de respaldo, nunca se detuvo. El sujeto A13 sobrevivió. Físicamente, estaba ilesa, pero nunca volvió a ser la misma. Físicamente, estaba ilesa, pero nunca volvió a ser la misma. Fue transferida a una institución de cuidados a largo plazo. No recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió durante el evento del día 7. No recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió durante el evento del día 7. Cuando le mostraron las grabaciones, no reconoció su propia imagen ni la voz que salía de su boca. Su mirada se perdió para siempre. El doctor Alan Weiss renunció a su puesto semanas después del incidente. Abandonó su carrera, su prestigio y su laboratorio. Jamás volvió a publicar un solo estudio. Desapareció de la comunidad científica como si nunca hubiera existido. Desapareció de la comunidad científica como si nunca hubiera existido. El proyecto E19 fue clasificado como de alto riesgo y todos los archivos fueron confiscados y presuntamente destruidos. Solo queda una última pieza de evidencia, una grabación de audio final registrada por el micrófono que siguió grabando cuando la sala ya estaba vacía y en silencio. Después de varios minutos de estática, se oye una voz, la misma voz calma, grave y resonante del sujeto A13N, y dice una última frase, una frase que no era para los científicos, sino quizás para la posteridad. No fue una posesión, fue una puerta. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió en ese laboratorio. El experimento simplemente activó una capacidad desconocida y aterradora del cerebro humano. Provocó una psicosis colectiva tan poderosa que alteró la percepción de todos los presentes. ¿O acaso la ciencia, en su arrogancia, cruzó un límite que no debía cruzar y abrió una puerta que no pudo volver a cerrar? La historia del experimento E19N os deja con una inquietante verdad. Hay preguntas que, tal vez, no deberían responderse jamás. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.